Buenas noches. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la literatura ecuatoriana, acerca del autor Demetrio Aguilera Malta y de su obra Don Goyo. El autor Demetrio Aguilera Malta nació en Guayaquil en el año de 1909. Fue poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, periodista y crítico. Fue uno de los precursores de la literatura ecuatoriana. Junto a los autores como Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert, pertenecieron al denominado Grupo de Guayaquil del año 1930, al cual lo conocieron como la generación de los 30. Fue junto a ellos donde escribe su primer libro de cuentos, denominado Los que se van, obra en la cual cuenta la historia del Cholo y del Montubio. En el año de 1933 se publica en Madrid Don Goyo. Esta fue considerada una de las obras más destacadas del autor, Demetrio Aguilera Malta. En ella resalta las características del realismo social y político, y en la tercera parte también aparece el realismo mágico. El escritor narra la trama que se desarrolla en un poblado conocido como Cerrito de los Morreños, que está ubicado en el Golfo de Guayaquil. En esta obra el autor habla sobre la vida de los montubios ecuatorianos, mostrando su forma de pensar, sus costumbres, creencias propias de cada personaje, y sobre todo resalta el lenguaje utilizado por los cholos. Dentro del relato Don Goyo, el autor Aguilera Malta observa una realidad maravillosa que objetiviza irrefutable maestría en la colocación de un mito. Don Yogo es el personaje que representa al hombre del manglar, el cual se enfrenta a una historia que no termina una edad y es histórico para los otros. Sombra y realidad a la vez, Don Goyo viaja entre los manglares y entre los léxicos de los pueblos que lo rodean. Y así se convierte en memoria de muchos antes de su recorrido hacia lo desconocido. En el primer capítulo de Don Yogo, el autor nos muestra que esta obra está compuesta de 3 partes. En el primer capítulo, Malta caracteriza sus relatos acercándonos al realismo social, en la que encontramos un relato costumbrista ligado a sucesos nacionales, con narraciones que permiten vislumbrar cómo es y cómo se desenvuelve la vida del ciudadano común. El personaje Cosumbo es el que sobresale en la primera parte de la obra. El autor muestra cómo este personaje empieza a ir creciendo y convirtiéndose en un verdadero cholo montubio. Este personaje, al perder a su padre y a su madre, hereda la deuda del padre que mantuvo con el blanco. El blanco es considerado por el autor como un personaje abusivo, explotador,
y sin ningún grado de solidaridad. Así es como lo presenta ante los ojos de Kusumo. Él, cansado de la vida de explotación y de esclavitud que le tocó, decide huir y librarse del blanco. En el segundo capítulo de la obra, el autor muestra en sus relatos características y elementos de la literatura del realismo social y realismo mágico, tratando de adaptar a la literatura a la oralidad de ese tiempo. En sus relatos observamos una preocupación por la conservación de los manglares. Los pobladores se dedicaban a la pesca y la recolección de mariscos en los manglares. Estas actividades eran parte de la vida de los montubios. En este capítulo reaparece Kusumo, quien al emanciparse de su patrón se hace pescador y recala en el archipiélago para acabar siendo manglero. En este capítulo, el protagonismo recae sobre Don Goyo. Este es un personaje muy importante para todo el poblado de los morreños. En el último capítulo, el autor nos habla de un personaje enigmático, quien desde tiempos inmemoriales ha dirigido a su comunidad. En sus relatos, el autor trata de describir tanto a los hombres que viven en estas tierras y a sus formas de vida como el hábitat en sí. El autor Aguilera, a través de sus relatos, nos sumerge al lector en el mundo de la literatura del realismo mágico. Con sus diálogos nos lleva hacia ese mundo místico desconocido. Luego nos acerca a la realidad de la vida del hombre, para al final dejarnos sumidos en la incertidumbre de no saber si el personaje Don Goyo fue algo real o un mito. Por último, podemos resumir que la novela Don Goyo es una de las obras más destacadas de la literatura ecuatoriana. Su autor Aguilera se caracteriza por exponer los problemas sociales y las vivencias de las personas, incorporando en su narrativa al hombre diario y de su tierra. Busca definir en sus relatos el sentido nacional de la cultura del hombre montubio, lo cual realiza haciendo un acercamiento a la condición humana del montubio, el cholo y el obrero. Desde mi punto de vista, lo que podía aportar es que en el primer capítulo, el autor Aguilera Malta, sus relatos se caracterizan por poseer características del realismo social y político, ya que nos muestra las injusticias que se acaecían en esos tiempos. Dentro de la última parte del capítulo 3, vemos cómo el autor Aguilera Malta pasa de un realismo social a un realismo mágico, en el cual nos muestra el personaje Don Yogo, que es uno de los personajes que más revuelo causa en esta obra.
también podemos aportar que la narrativa del autor en el capítulo 3 pone por expuesto el realismo mágico, ya que permite que en su narración lo extraño y el realismo mágico se presenten como algo cotidiano. Es una narración basada en la observación de la realidad, pero al mismo tiempo da paso a singularidades y peculiaridades y extrañezas dentro de lo normal. Esto es todo en cuanto les puedo decir de la obra Don Yo. Muchas gracias.